Hola a todos, bienvenidos a la ayudantía número 6 del curso de telecomunicaciones. Hoy día vamos a ver dos ejercicios, uno que corresponde a la modulación y demodulación de PSK, donde van a ver una cantidad de bits la cual se van a modular y luego se van a demodular. Y después vamos a ver una señal la cual va a estar codificada por PCM. Bueno, este siendo el ejercicio 1 de DPSK, ya voy a escribir acá arriba. Como se sabe, lo que hace diferente la DPSK de la BPSK, ¿cierto? De la BPSK, es el hecho de que la modulación en fase se, se, se hace usando un circuito lógico antes de llegar al conversor unipolar bipolar. Entonces, lo que hace es comparar la entrada, ¿cierto? El X de K, que esta sería la entrada, sería el input, y compararla con un bit asociado a la salida, pero el anterior, ¿cierto? Entonces aquí va a haber una salida y el bit anterior va a ser el que se va a comparar con la entrada y, y va a salir el IDK que va a ser la salida, ¿cierto? Que va a salir como la manera y después cuando salga esta IDK, el bit anterior a ese va a ser el que se va a comparar. Eh, como eh, como se sabe, hay que primero suponer un bit, ¿cierto? Porque, claro, pues vamos a tener una salida IDK, pero el primer bit hay que suponerlo ya que todavía no vamos a tener como un bit con el cual poder comparar. Entonces lo que vamos a hacer, yo acá me di un cero para poder empezar a comparar los bits con la entrada y poder así eh, empezar a crear esta secuencia de, de secuencias lógicas, ¿cierto? Por las compuertas que están acá. Bueno, entonces, como el cero va a ser el primer bit, como este va a ser el primer IDK, entonces en el siguiente ciclo, que sería el uno, por decirlo así, el IDK menos uno va a ser igual a cero también. Entonces acá sería un cero. Entonces, simplemente, bueno, se sabe que acá adentro hay una compuerta lógica, ¿cierto? Entonces, eh, lo que pasa es que cuando hay dos números lógicos iguales, esto el resultado va a ser un uno, ¿cierto? Y cuando eh, la- lo- los, eh, los símbolos lógicos sean distintos, eso va a corresponder a un cero. Y esas son las únicas dos posibilidades. Así que esta vez vamos a considerarlo así, sin tanto hablar de la compuerta lógica, porque en realidad, claro, igual es importante saberlo, pero al momento de hacerlo uno tampoco está como haciendo como la operación en todos los intervalos. Entonces, como digo, entonces ya que comparamos estos dos bits, ¿cierto? Voy a cambiar el color. Como comparamos este cero con este cero, que era el bit anterior, como son iguales va a dar un 1. Y ahora este IDK que está acá, que va a ser 1, va a ser el IDK eh, menos uno del ciclo anterior. Entonces este va a ser a uno. Entonces acá vamos a tener un uno que va a corresponder al IDK. Y ahora vamos a hacer de nuevo el proceso anterior. Vamos a comparar este uno con el cero. Entonces como son distintos, esto va a ser un cero. Y, eh, y así va a seguir hasta el final. Pues se va a comparar, por ejemplo, uno cero va a ser cero. Después este IK va a ser el IK menos uno de acá. Se va a comparar de nuevo, esto va a ser un cero porque son distintos, ¿cierto? Después cero, uno, uno se comparan, esto va a ser un cero, después cero, esto va a ser un uno, como es el IDK IDK menos uno, entonces se va a comparar y va a ser un cero de nuevamente, eh, un cero, cero y va a quedar así, más o menos. Entonces, teniendo ya nuestra salida, ¿cierto? Que sería el IDK. Esta es nuestra salida del IDK. Ya
podemos dar como la orden para que esto se empiece a desfasar, ¿cierto? En el conversor unipolar bipolar. Entonces lo que va a pasar va a ser que aquí le vamos a dar, bueno, vamos a corresponder a los ceros, le va a corresponder el menos uno y el uno le va a corresponder el más uno. Entonces, obviamente con el IDK, pues no el IDK menos uno. Entonces voy a cambiar de nuevo el color. Entonces acá va a ser, bueno, menos uno, uno, menos uno, menos uno, menos uno, menos uno. Este va a ser más uno. Y creo que ahí están todos. Eh, entonces, y ahora respecto al ángulo, lo vamos a relacionar nuevamente de la siguiente forma. Si el cero va a corresponder a pi y el uno va a corresponder a 0, a 0 grados, ¿cierto? Como si fuese la constelación, ¿cierto? Que sería así como ya, en realidad el uno va a ser acá, va a estar en 0 grados y el cero va a estar en pi. Así que esa va a ser como la lógica de esto. Y, y acá obviamente entonces vamos a decir pi, 0, pi, 0, pi, 0, pi, pi y este va a ser 0. Y así ya vamos a tener los ángulos necesarios para poder eh, enviar esta señal modulada de una manera correcta hacia el receptor. Y bueno, acá ya tengo la tabla hecha de manera como con números para que se vea bien. Eh, y entonces acá tenemos la segunda parte, ¿cierto? Aquí este sería el receptor. Y tenemos los ángulos que teníamos de manera anterior acá, ¿cierto? Aquí tenemos estos ángulos y van a ser los que también vamos a tener acá y vamos a utilizar para poder calcular el delta ángulo. Bueno, eh, lo que teníamos acá era que teníamos finalmente que teníamos un K coseno de este delta ángulo. Y según el ángulo que tuviésemos, el K iba a tener cierta magnitud. O sea, si el ángulo o el delta ángulo fuera de pi o más o menos pi, la K iba a ser negativa. Y si el ángulo fuera de cero, el K iba a ser positivo. Entonces ahí vamos a poder decidir eh, de qué forma o qué bit correspondería a cada, como a cada instante, ¿cierto? A cada instancia de los ángulos. Y así vamos a obtener el bit principal que fue el que introducimos y que ya modulamos. Entonces aquí lo vamos a estar demodulando y vamos a estar obteniendo el bit principal. Ya, bueno, como les decía, entonces como este es un delta ángulo, lo que vamos a hacer va a ser, por ejemplo, para este caso, si queremos obtener este, es que debería ir ahí. Entonces decimos ya en realidad el delta ángulo sería igual a pi menos cero, correspondiente a este ángulo. Entonces este sería pi, positivo. Eh, ¿Cierto? Entonces después ya en el segundo caso, vamos a hacerlo de nuevo. Entonces sería pi, no, sería cero menos pi. Esto sería menos pi. Pero o sea, en realidad da lo mismo porque si más o menos pi va a dar siempre, o sea, es lo mismo. Porque coseno de pi, coseno de menos pi, igual va a dar negativo. Así que eso, pero por ejemplo acá ya va a haber otro caso. Pues si hacemos este delta ángulo nos va a dar va a ser pi menos pi. Entonces este nos va a dar cero. Entonces vamos a tener que aquí la K va a ser positiva. Y el proceso acá se va a repetir hasta el final. O sea, tenemos que empezar a ir calculando nomás. Pues, a este, restarle este, ¿cierto? Al ángulo anterior, al que estaba con anterioridad acá, ¿cierto? Entonces a este le restamos este, a este le vamos a restar este. Acá en este caso vamos a decir eh, que, que claro, vamos a tener pi menos cero. Entonces esto va a ser pi. Este va a ser cero menos pi. Entonces este va a ser menos pi. Este va a ser pi menos cero. Entonces este va a ser pi. Este va a ser menos pi. Este va a ser cero.
y este va a ser pi, ¿cierto? Entonces, aquí ya tenemos los ángulos, ¿cierto? Para ahora poder transformarlo o para poder como considerar la amplitud de k. Entonces, acá vamos a tener que el pi es menos k, el menos pi también es menos k, el 0 es 1, el, el pi es menos k, es 1, aquí ver esto es k, este es menos k también, menos k, este va a ser k y este va a ser menos k. Eh, Así que lo que tenemos ahora es que el menos k va a corresponder a 0 y que el k va a corresponder al 1. Entonces finalmente vamos a tener que hacer así. ¿Cierto? Y esta era la secuencia de bits que teníamos al principio, ¿cierto? Que era... Bueno, ahora lo voy a mostrar en realidad. Era la secuencia de bits que teníamos al principio, acá está un poco más ordenado. Y acá está la tabla comparativa, ¿cierto? Entonces, resumiendo, sería simplemente que primero, claro, siempre lo hay que tener en cuenta es la relación que tiene el i de k con el i de k de menos uno, ¿cierto? Que es la salida, pero como es en el retardo, ¿cierto? Entonces va a ser siempre el mismo. Entonces, si se dan cuenta, siempre estos números van a ser iguales. Porque, claro, la salida y después la salida en el ciclo anterior debería ser la que salió en el ciclo pasado. Entonces así va a estar siempre hasta el final. Lo otro es que siempre hay que relacionar el tema de los ceros con los menos uno, ¿cierto? Y con el pi. O sea que, así como para abreviarlo, el cero va a ser uno y también va a ser, o sea, va a ser menos uno y también va a ser pi. Y el uno va a ser más uno y también va a ser al mismo tiempo cero, ¿cierto? Y aquí es como esta relación. Y después acá, cuando tengamos el deltángulo, lo que tenemos que hacer es restar los de acá. Aquí sería pi menos cero, aquí sería cero menos pi, y así vamos calculando los que nos quedan. Y también finalmente hay que considerarlo como eh, que con estos ángulos vamos a poder descifrar o saber cuál va a ser la demodulación que vamos a obtener, pues, si menos k o k para que correspondan a los bits que teníamos al principio. Entonces acá finalmente se pueden obtener los bits, pues, o sea, tenemos un 0, acá está el 0, acá está el otro 0. En realidad son iguales, por si no se dan cuenta. No, pero sí son iguales. Así que así que esa sería como una de modulación y una modulación de PSK, ¿cierto? De aquí hasta acá sería una modulación. Y de acá para abajo sería la de modulación, ¿cierto? Y acá ya saldría como la señal final. Así que ese era el ejercicio de PSK. Ahora vamos a pasar al problema de PSM, donde dice que supongamos un sistema PCM de cuantización lineal que trabaja entre menos 8 y 8 volts, que sería lo que está acá. Además, suponga que los niveles de cuantización son 16. Después dice cuántos bits son necesarios para codificar una muestra de este sistema y enumera los niveles de cuantización y de acuerdo a esto determina el valor de cuantizado característico para cada nivel y la codificación usada. Elabore una tabla y explique cada caso. Ya. Bueno, vamos a ir primero con la primera pregunta. ¿Cuántos bits son necesarios para codificar una muestra de este sistema? Ya, lo que tenemos como dato es que los niveles de cuantización son 16. Entonces, al tener un nivel de cuantización de 16, lo que tenemos que saber es que, bueno, primero, los niveles de cuantización siempre son potencia de 2, ¿cierto? Entonces, al ser potencia de 2 y nos dan el resultado. Entonces, lo que tenemos que saber en realidad va a ser el exponente. Y este exponente va a ser el número de bits que va a ser utilizado para codificar cada uno como estos márgenes que hay acá, ¿cierto? Entonces, obviamente esto va a ser igual a 4. Entonces, para poder codificar esta cuantización vamos a tener que utilizar bits de largo de 4, ¿cierto? Por ejemplo, este o este, no sé, depende del espacio que estemos utilizando, pero cada uno de estos va a corresponder a
a un nivel, ¿cierto? Porque cada uno de estos cuadritos va a ser como un nivel de cuantización, ¿cierto? Este va a ser el nivel cero, el uno, el 2, el 3, así ya está. Este ya sería el 16. Así que, ¿cuántos bits son necesarios para codificar este sistema? Serían 4 bits. Ya, ahora vamos a ver esto. Acá vamos a enumerar los niveles y los rangos que deberían tener. Como les decía antes, cada uno de estos cuadritos o estos espacios son como un nivel de cuantización, por cierto. Entre más tenga esto, como que cada vez se va a parecer más a una... Debería tener mejor definición y parecerse más a la señal original. Bueno, la cosa es que, claro, como cada uno está, acá hay niveles de cuantización, ¿cierto? Y estos serían los rangos. Entonces vamos a tener que ir por nivel. Entonces, lo primero, vamos a ir por hacerlo desde abajo hacia arriba. Entonces, el primer nivel sería el 0000 y este sería el nivel uno. Y el rango estaría entre menos 8 volts y menos 7, sin considerar el 7. Y, y el valor de cuantización vamos a considerarlo menos 7,5. ¿Por qué? Igual es importante porque el tema es que, por ejemplo, si vemos la señal acá, bueno, y este es como el máximo de esta señal, no hay ningún valor que exceda el 8. Entonces vamos a considerar los valores, aparte que también el sistema nos dice que hasta acá no va a llegar. Entonces lo más óptimo sería que pudiésemos escoger como los valores de intermedios para que haya menos pérdida, ¿cierto? Entonces esa es como la idea. Entonces después vamos a ir llenando como esta tabla, ¿cierto? Eh, entonces ya, ese era el primero que corresponde al que está acá. El que está acá, ¿cierto? Ahora vamos al que está acá, para que se entienda la idea. Entonces el que está acá va a ser va a ser el uno, nivel 2, y este va a ser de menos 7 hasta el menos 6. Y este va a ser menos 6,5, ¿cierto? Después el que sigue sería 0, 0, 1, 0, nivel 3. Bueno, acá lo voy a poner al tiro mejor. Sería hasta el final. ¿Cierto? Serían los 16 niveles que delante se decía que habían. Y acá deberían ir los números binarios, no los voy a colocar para no llenarlo nomás, pero la idea es que aquí vayan los números binarios correspondientes a cada uno de estos números, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, acá aquí vamos a terminar finalmente con el 1111, que sería el 16. Eh, bueno, en realidad sería como el que viene antes, porque aquí el 1 haga que este es el 0, ¿cierto? Pero el primer número binario, pero el nivel 1. ¿Cierto? Acá sería el 1, pero está en nivel 2. Aquí esto es 15 en realidad. En decimal, si lo convirtiéramos, sería un 15, pero la idea se entiende porque hay que ir como en secuencia. Y acá los rangos, como lo estamos considerando de 1 volt, ¿cierto? Entonces, acá también va a seguir siendo lo mismo hasta el final. Menos 6, menos 5, hasta que, por ejemplo, lleguemos acá al nivel 8 y va a ser aquí menos 1,0, ¿cierto? Acá va a ser 0,1, considerando siempre así los intervalos, ¿cierto? Como aquí considerando el 8 pero no el menos 7, aquí considerando el menos 7 pero no el menos 6. Y el final, el último va a ser ya el que va a ser 7 y el 8. Y eso va a ser el último nivel ya de los intervalos. Entonces lo que vamos a tener acá va a ser también, porque vamos a seguir con esta tabla, con esta parte, y van a irse, todos los valores van a ser de este estilo, todos van a ser como la que está entre medio de los intervalos. Si este intervalo era menos 5, como menos 4, entonces va a ser menos 4,5, menos 3,5 y así. Bueno, aquí era para hacerlo un poco paso a paso, pero acá ya la tengo completa, ¿cierto? La tabla que deberíamos obtener después de escribir todo esto para abajo. Y esto es importante para poder ordenarnos porque después aquí nos piden los valores de en M0, M1, M2 y hasta M8.
Entonces, es súper práctico. ¿Por qué? Porque, bueno, aparte de que porque lo piden, por ejemplo, ya, acá vamos a tener M0. Entonces, vamos a decir ya, en realidad, ¿dónde está M0? Entonces, el M0 va a estar acá entre, va a estar, por ejemplo, entre, según la tabla, entre 0 y -1, ¿cierto? Está acá. Entonces va a estar entre 0 y 1, y -1 dije nada que ver, entre 1 y entonces el valor de valor cuantizado, el valor que antes nos dimos, ya está como elaborado, ya sabemos cuál valor va a ir si es que está en ese intervalo. Entonces aquí va a ser 0,5 y el código, que sería el código de acá, ¿cierto? Tenemos entonces que colocar 1000, ¿cierto? 1000. Y después entonces con el M1 es parecido. Entonces vamos acá a M1, le vemos dónde está. Y vemos que está en el rango entre 6 y 7, ¿cierto? Porque acá está el 6 y acá está el 7 volts. Entonces vamos a la tabla simplemente y decimos ya en realidad acá estamos. Entonces va a ser 6,5 y el código sería igual a ver, a 1110. Y así hasta el final. Bueno, igual voy a completarlo, ¿cierto? Entonces ahora el M2 estaría acá. Estaría entre 5 y 6. Entonces, entre 5 y 6 sería 1101. Y después sería 5,5. Después M3 estaría acá, ¿cierto? Está entre, a ver, 1, 2, 3, 4. Está entre el 3 y el 4. Este sería como su intervalo. Entonces, si ya tenemos esta tabla hecha, llegamos y decimos, ya en realidad esto es 1, ¿dónde está? No, me equivoqué, 1, 0, 1, 1 y es 3,5. Después el M4, vamos acá, vamos acá. Aquí este ya está como medio confuso, sí, yo creo que está así como entre 4 y 5, ¿cierto? Que está entre el intervalo 4 y 5. Entonces, este sería 1100 y sería 4,5. ¿Cierto? Ya, y ahora el M5, ya el M4 lo vimos, entonces el M5 va a ser ahora un número negativo. Entonces el M5 va a estar también, si vamos hacia abajo, sería -1, -2, -3, -4, -5. Según yo, esto está como así como justo al borde del 4, está como un poquito más arriba. Así que en realidad lo tomé como que estuviera en el intervalo de -4 o -5. Así que lo tomé como este intervalo. Este que está acá. ¿Cierto? -5 menos. Voy a anotarlo acá abajo. Entonces, 0,1, 0,0. Y sería entonces -4,5. Después el M6 ya está más arriba. Está acá. También está como justo al medio ahí. Como que uno se puede confundir. Yo lo consideré eh, como el intervalo de entre 1 y 2, que está como acá, ¿cierto? Como que si estuviera acá arriba. Entonces, considerando ese intervalo 1 y 2, fui acá, ¿dónde está? Ya, eso. Y el rango sería 1,5. Después en el M7 está acá entre el 4 y el 5. Este 5 que parece 3. Y entonces ese sería 5,5. Sí, creo que es 5,5. Eh, ¿Dónde está? Entonces este sería M7. Y el código sería. Estaba entre 4 y 5.
45 hasta aquí. Y ¿o no? Sí. Y estaría... Y el M8, que sería el último, ya sería... Entonces esto que está acá, ese está entre 5 y 6. Así que el intervalo 5 y 6 era 5,5. Y el código era 1101. ¿Cierto? Ya. Y esa sería como los niveles de cuantización, ¿cierto? Los niveles más como sus bits que, que corresponden a cada uno de estos valores. Pero igual es súper importante, como les digo, la tabla, porque al final, si no, como estar viendo esto así como en cada uno, igual de repente se puede como volver complicado, sobre todo una prueba que uno como que tiene poco tiempo. Así que eso, así que primero lo que tienes que hacer, aparte que se lo piden en realidad, así que igual hay que hacerla, pero si una vez ya teniendo esto, uno se puede apoyar en que la siguiente uno la va a hacer a partir de lo que uno ya puso acá, pues. Entonces acá va a tener sus niveles de cuantización. Eh, y lo otro, que el tema de que esto va a ir siempre en potencias de 2, entonces si nos dicen ya esto va a tener 16 niveles, eh, entonces de esta forma podemos despejar la cantidad de bits necesario para poder codificar. Eh, Otra cosa, también la separación que hicimos es por el hecho de que acá está entre -1 y 8, entonces como estos intervalos van a ser iguales, entonces ahí por eso como que dijimos ya en realidad esto es 0, 1, 2, 3, ¿cierto? Como que ahí uno se da ese tipo de datos. Aunque no recuerdo si en realidad te decían que de cuánto eran los intervalos, pues, pero uno como que asume ese tipo de cosas. Pero creo que el ejercicio decía que eran de un volt. Eso. No sé qué más. Bueno, acá tengo la tabla. Aquí en esta me equivoqué. Pero la voy a modificar cuando la vaya a subir, así que no va a estar eh, malos ahí. Así que eso. Eso era todo por hoy. Espero que estén bien. Adiós.